Nuestro siguiente speaker ha apoyado a que más de un centenar de empresas haya logrado grandes procesos de transformación organizacional para enfocarse en alcanzar resultados exitosos. Hoy nos compartirá experiencias que sin duda podremos capitalizar en nuestros centros de trabajo. Alejandro Molina es director general de Revitalización Organizacional SC. Es doctor en Cambio Organizacional por la Universidad de Pepperdine y maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Ha coadyuvado al desarrollo de las organizaciones más importantes de América Latina. Como experto en trabajo en equipo, ha colaborado con la selección mexicana de fútbol en la Copa Mundial Alemania 2006, con la Sub-17 en Nigeria 2009 y con el equipo ecuestre en los Juegos Panamericanos de Brasil 2007. Hola, ¿qué tal amigos de Medir? Soy Alejandro Molina. Tengo el gusto de estar por segundo año consecutivo en este importante Congreso Internacional. Agradezco a Mauricio Reynoso y a todo su equipo el haberme elegido nuevamente para compartir reflexiones, ideas sobre la agilidad de las organizaciones y tener este vasto grupo de gente de recursos humanos. Así que lo que haré será compartir un poco de la realidad hoy que hay en el cambio y después daré 5 reflexiones sobre cosas que podemos hacer para agilizar nuestra cultura, para adelgazarla, para tomar decisiones más rápido y para poder funcionar de mejor manera. Comparto que este año cumplo 25 años, precisamente el mes pasado, en agosto, cumplí 25 años en Revitalización Organizacional, una empresa que nos dedicamos a todos los procesos de cambio, la gestión del desempeño y demás. Y bueno, pues iniciamos con muchísimo gusto. He titulado esta sesión Despacio que llevo prisa. Esa frase es atribuida al primer emperador romano, a Octavio Augusto y a Napoleón también. Hay diferentes historiadores que se los atribuyen. ¿Y a qué se refiere el despacio que llevo prisa? Que cuando tenían que ir a una transformación, es decir, a la batalla, a combatir, había que frenar un poco y revisar que realmente estuvieran listos para entrar en la batalla. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Ahorita que vamos a hablar de agilidad, de velocidad, de flexibilidad y de adaptarnos, tendremos que ver que la cultura está lista. Y hoy vamos a ver los beneficios y los perjuicios de acelerar si la cultura no está lista. Y hacia allá vamos a ir reflexionando. Y yo quisiera invitarlos primero a conectar con lo que estamos viviendo hoy y a darle un nombre, y todos nosotros que somos gestores del cambio, pues tratar de entender qué es lo que nos está pasando. Y bueno, el tema de cambio, recordemos en los últimos 25 años cómo se ha ido modificando. Hace 25 años hablábamos siempre de resistencia al cambio. Era la época que empezaban a llevar las nuevas fórmulas y teníamos que trabajar con la resistencia natural de la gente. ¿Por qué? Porque no habían cambiado en mucho tiempo. Después de los últimos 10 años estuvimos trabajando ya no en la resistencia, sino en la capacidad de adaptarme, la energía de adaptación, en esta capacidad de adaptarme al entorno con el menor desgaste posible, físico, emocional y psicológico. Y en los últimos años todo lo que se me pedía y todo lo que estuvimos trabajando ya no era ni la resistencia ni la adaptación, sino la velocidad. ¿Cómo podíamos imprimir velocidad en las organizaciones y cómo podíamos competir por tomar primero las oportunidades? Sin embargo, estamos enfrentando una situación a la que tenemos que darle una nueva forma, un nuevo entendimiento, un nuevo nombre. Y bueno, he buscado dentro de lo que hay en nuestra historia y vamos a llamar a este cambio un metacambio. No es un concepto mío, este es un concepto de Paul Watzlawick, a quien tuve el gusto de conocer hace muchos años. Y él fue un terapeuta familiar muy importante, muy famoso, que estaba en Palo Alto, ahí junto a Stanford. Y el planteamiento de él, ¿cuál era? Que el metacambio implicaba un cambio del sistema completo. Él lo que sostenía en la terapia familiar es que si los cambios se daban dentro del sistema mismo, no había cambio, había que romper el sistema. Y les tengo noticias. Paul Watzlawick no tuvo la aventura de ver que su concepto iba a llegar a la humanidad completa, porque lo que estamos enfrentando hoy no es un cambio, sino un metacambio, es decir, una realidad nueva, que nos dará nuevas oportunidades a los que estemos listos y que cambiará las formas de entender el sistema. Una forma sencilla de decirlo es que los viajes de negocio, el trabajo, el juego, la forma de medir van a cambiar definitivamente. Voy a dar un ejemplo sencillo. Algo que era muy rutinario y que muchos de los consultores hacemos es que de pronto alguien en cualquier parte de la República nos decía: oye, el director te quiere conocer. Fíjense lo que hacíamos.
me levantaba de madrugada, tomas el taxi, llegas al aeropuerto, pagas tu desayuno, esperas 3 horas, tomas tu vuelo, llegas a la cita 1 hora antes, por aquello de que se atrasan, 1 hora antes, te ves con el director, le presentas las ideas en una computadora y tú presente, terminas, dice que bien, muy bien, terminamos, y en ese momento agarras un taxi, regresas al aeropuerto, pagas una comida, esperas 2 horas o 3, regresas otra vez a tu casa y llegas a las 9 de la noche para haber tenido una entrevista de 40 minutos. Yo ahorita veo eso a distancia y digo, ¿por qué hacíamos eso si ya existía el Zoom? Ya existían estas tecnologías para comunicarnos. Es un tema de mindset, de entender cuál era la fórmula. El director te quiere conocer, nuestra necesidad de contacto. Hoy en día, si alguien me invita a viajar para una entrevista de 40 minutos, me va a parecer algo del pasado, decir, ¿cómo que quiere que esté ahí? Cuando ya nos podemos comunicar como hoy lo estamos haciendo, a distancia. La forma de divertirnos será distinta. Acabo de escribir hace un mes un artículo en el periódico Récord, donde soy columnista, sobre los estadios vacíos y las implicaciones psicológicas en los jugadores. Cómo ellos tienen que estar cambiando su psicología. ¿Para qué? Para motivarse ellos mismos, para buscar otros indicadores que los anclen en jugar mejor y ya no en esperar la barra, la porra, y así podríamos dar múltiples ejemplos. Pero cuando hablamos de la ruptura del sistema, ¿cómo lo podemos hacer de forma simple para entenderlo? Volvamos años atrás y utilicemos el recurso que llamamos el huevo de Colón. Colón utilizó esta técnica por allá de 1571 para demostrar qué tenía que pasar en este cambio y en el apoyo que requería de los reyes y lo que tenía que hacer para incursionar. Y retó a varios de los que estaban ahí con ellos a poner un huevo en posición vertical, diríamos simplemente parar el huevo, ponerlo en posición vertical. Si ustedes lo intentan en una tabla rasa, es decir, sin anillo, sin chicle, sin sal, sin tela, tratar de parar un huevo, verán que es prácticamente imposible. Dicen que en Ecuador, en el centro del mundo, se puede parar el huevo. Yo estuve por allá, me intenté y parece que sí. Pero la realidad es que si tú quieres parar un huevo y simplemente el huevo está intacto, va a ser imposible parar. La manera única, ¿cuál es? Rompimiento. Hay que romper el huevo. Ese rompimiento es lo que precisamente asemeja el rompimiento del sistema. Es decir, que tenemos que estar listos para un cambio de una dimensión mucho mayor. ¿Y para ello qué requerimos? Pues una forma de pensar diferente. Y cosas sencillas que les voy a invitar a empezar a reflexionar es que ya no nos podemos aferrar a las fórmulas del pasado, eso es lo primero, ni idealizar que el pasado fue mejor. Tenemos que trabajar en el aquí y el ahora y en empezar a resolver las oportunidades que nos van a dar. A esa propuesta le voy a llamar meta-adaptación. Oye, Alex, ¿qué tiene de diferencia la meta-adaptación? Pues que vamos a tener que observar ahora el sistema completo para ver qué nuevas fórmulas vamos a tener que hacer. Por ejemplo, uno de los elementos que he estado trabajando con varias organizaciones es que ahorita estamos en un momento de rehacer un contrato social. Simplemente el tema de la mascarilla, ponérmela o no, todo lo que está ocurriendo en torno a ello, es un nuevo contrato social. Recuerden que el contrato social lo hizo varios tratados Rousseau en 1700 y sin embargo sigue vigente, es decir, es un nuevo orden. Y ahorita parte del desajuste y de lo que estamos haciendo ahorita es que no todo el mundo se lo quiere poner y entonces la pandemia sigue. Por eso hablamos de un contrato social. En lo organizacional, ¿qué es el contrato social? ¿En qué vamos a quedar con nuestros colaboradores? ¿Cuáles van a ser los protocolos? ¿De qué manera nos vamos a cuidar unos a otros? Parte de lo que hoy estoy viviendo, oye, algunos tienen miedo, algunos salen, otros no. ¿Qué vamos a hacer? Y tendremos que tener ese contrato social para que todos nos cuidemos a todos. Dicho lo anterior, en este mundo del metacambio, voy a plantear 2 variables sobre las cuales daré 5 puntos para poder trabajar con ellas. ¿Cuáles son las variables con las que voy a trabajar? Por un lado está lo que llamamos la gestión de la operación. La gestión de la operación es observar el oficio, es decir, zapatero a tus zapatos, a qué te dedicas, y que puedan mejorar el oficio y que puedan producir mejor y vender mejor y trabajar. La otra mancuerna, ¿cuál es? La gestión de la cultura. ¿Y qué le voy a llamar cultura? Cultura es, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Los líderes, las costumbres, las ideas, las formas de operar, las formas de gestionar equipos. Y tendremos que gestionar la cultura para ser más veloces, para ser más ágiles, para apoyar la operación. Pero la realidad de lo que me encuentro con muchos directores generales y algunas organizaciones es que no gestionan a la par la cultura y la gestión, sino que los ven como un dilema. Y esto ha pasado en los últimos años y eso es parte de lo que el metacambio nos va a dar. ¿Y qué significa los que gestionan la cultura, pero no gestionan la organización a la vez? ¿No? Gestionar es observar.
es voltear a ver, es saber qué está pasando en cada una de ellos. Y cuando lo vemos como un dilema, lo vemos como uno u otro. Cuando la vida la vivimos como un dilema, perdemos muchísimo. ¿Qué significa ver la vida como un dilema? Pues quiero ser o rico o feliz. O las personas que dicen, pues voy a tener éxito laboral y profesional o familiar. Y lo separamos. Y tuve que sacrificar mi vida personal para ser exitoso. O tuve que sacrificar mi carrera personal para ser rico y mi felicidad. No. Vamos a introducir un primer tema de Barry Johnson. Él publicó hace algunos años el libro de Polarity Management, que se los recomiendo enormemente, el manejo de polaridades, y que es integrar estos conceptos y hacerlos uno. Y la cultura y la operación deben ser uno mismo. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar? De que no tenemos que elegir ser felices o ser ricos. Yo decidí ser feliz y decidí ser psicólogo. Y cuando inicié dije, bueno, elegí ser psicólogo y ni modo. Y después dije, no, tengo que ser psicólogo y tengo que integrar la otra parte y poder, cuando aprendí polaridades, tener ambas, tener éxito profesional, ser psicólogo y la parte familiar y tratar de ir integrando. Y entonces vamos a partir de este momento a tratar la cultura y el oficio, es decir, la operación, en un mismo contexto. ¿De qué nos estamos tratando de explicar? Si no se da el objetivo, cuando lo vemos como un dilema, caemos en vicios organizacionales terribles. Cuando queremos acelerar y vemos a los directores que sin trabajar la cultura dicen, vamos a lograr lo que tenemos que hacer y aceleren. Y es cuando vienen esas iniciativas, todos las hemos visto, en que van en el tercer Q, es decir, ya llevan 3/4 del año, no están dando el resultado y viene la dirección general y dice, paren la cultura, no den ni un taller más, paren el desarrollo de líderes, paren la innovación, paren lo que están trabajando y todo el mundo a trabajar, no quiero gastos y vamos a dar el número. Ese es el dilema. Y entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Generamos lo que se llama en las organizaciones el falso sentido de urgencia. Kotter es el que lo explica fantástico, él tiene su libro de sentido de urgencia y él le llama falso sentido de urgencia. Y es cuando empezamos a querer, entre comillas, acelerar y se dan estas cosas de que todos a vender. Me tocó en una estrategia, en un grupo financiero que me invitaban a tratar de activar la conciencia para que todo el mundo vendiera al menos una cuenta en su casa, en su familia y a todas las tarjetas. Y cuando decíamos, ¿y eso por qué? ¿De dónde viene la cultura? ¿Cómo están? No, tenemos que colocar las tarjetas y todo el mundo entrar. Yo dije, ¿y qué hay para la gente? ¿Y cómo se preparó la cultura? ¿Y qué va a ocurrir? Nada, todo el mundo por camiseta lo tiene que hacer. Evidentemente no entré en el proyecto y fracasó, no porque me entré, sino porque se basaba en falso sentido de urgencia. Es como cuando al final quieren acelerar y llenan los inventarios de los clientes y se generan un problemón porque hay que dar el número, hay que dar la operación, hay que estar ahí, pero olvidan la cultura. ¿Y qué pasa con estos enfoques? Este grupo de directores que lleva a máximo una cultura que no está preparada, dan el resultado, después de 2 años salen y ¿qué pasa? Nos dejan una cultura agotada. Pueden durar 2 o 3 años con falso sentido de urgencia y agotar a la gente y a los líderes y hacerlo todo. Pero si no trabajaron en la cultura, nos dejan empobrecidos. Porque ahora tenemos que empezar a construir de nuevo. Y varios no se han dado cuenta que la cultura es una cuestión central. Y aquí podemos ver lo que miden ustedes, lo que miden en los líderes. ¿Y qué tenemos que medir? Bueno, di el número, ya me voy, di el número, felicítenme, mi bono. No, dame el número, atracción de gente, desarrollo de talento, transformación cultural y dame las bases de lo que sigue. De otro modo me dejas débil, de otro modo me dejas sin la cultura. Y ahí es el concepto de despacio que llevo prisa. Tú corriste, diste el número, pero no creaste la cultura. Nos dejaste sin futuro. Y no es una forma en la que podemos construir esta cultura de agility, esta cultura de agilidad de la que estamos trabajando. Entonces, ¿en qué vamos ahorita a vincularnos? Vamos a tratar de usar 5 conceptos, 5 ideas. No vienen de ningún libro, son reflexiones que hoy comparto con todos mis amigos de recursos humanos. Y espero que 2 o 3 de ellas te hagan caer un 20, como decimos los antiguos, y que te dé una pequeña idea de decir cuál de estos 5 puntos me podrían ayudar a generar un poquito más de agilidad en esta cultura que yo quiero transformar. Y entonces para ello voy a usar unas ligas para entender cómo en esa polaridad está totalmente conectada. Y voy a empezar con la liga roja. Me van a estar ayudando aquí mi hija María y mi esposa Ari, que están aquí conmigo. Y bueno, presento primero la liga roja. Le voy a mirar aquí pasa de este lado. Y la liga roja, ¿qué va a representar? El oficio, la gestión de la operación. Y lo que quiero simular es cómo se dan las tensiones organizacionales. Cuando tú comienzas apenas con el oficio, es decir, eres nuevo en la cultura,
vamos a poner la liga aquí y mis objetivos están hacia allá. Y cuando yo quiero empezar a trabajar y no conozco bien el oficio, empiezo a jalar y digo, me está costando trabajo operar, no sé todavía cómo, y con el tiempo, naturalmente, tú aprendes a manejar el oficio y cuando estás sobre todo nuevo, empiezas a entender hacia dónde va tu negocio y entonces el negocio te jala. Acabo de estar con una startup fantástica que empezó a crecer como todas, hicieron su edificio del estilo que es ahora, agarraron oficinas ahí en la colonia Roma, románticos, jóvenes, fantásticos, y ya están jalando acá. ¿Pero qué empieza a pasar? Pásame la Liga Verde. Esta Liga Verde va a representar la cultura. De repente me dicen, ya somos 300. Oye, ¿y cómo van en la cultura? ¿Cómo van en los planteamientos? Y entonces, ¿qué pasa? Que la operación te va jalando, te va llevando, pero la cultura te detiene. Tú quieres jalar y tienes una tensión tóxica y una tensión creativa que no pueden trabajar juntas. Y por más que tú jales, no podrás, con eso es suficiente, no podrás lograr avanzar. ¿Qué tiene que pasar en esa sincronía? Que la cultura, que es la Liga Verde, la cultura, que es la Liga Verde, gracias, y la operación, que es la Liga Roja, tienen que jalarte ambas a la par. Y tienen que generar esa tensión creativa de llevarte hacia adelante y no de estar una jalando y una frenando. Esa es la parte en donde la cultura, y aquí ya hablaremos un poco de la visión, tenemos que generar elementos que empujen que tanto el oficio como la cultura vayan en una misma dirección. ¿Ok? Gracias a las dos. Perfecto. Ok, ahora, para integrar eso, ¿qué tiene que pasar? Aquí hablaríamos del choque de fuerzas, ese concepto de hace muchos años de Lewin, de las fuerzas impulsoras y las fuerzas que te detienen. Y vamos a hablar pues de los 5 puntos que quiero proponer el día de hoy. Y el primero tiene que ver con aligerar la cultura. Pues venimos de muchos años de entender cultura organizacional, hemos hecho diferentes formatos para crearla, y a veces llego a las organizaciones y me dicen, Alex, ya tengo aquí la cultura, y me presentan un libro perfectamente diseñado, con muy buenos elementos, y de repente empiezo a leer, ¿y qué traen? El propósito o la misión, que van cambiando, traen la visión, sus prioridades estratégicas, las batallas que quieren librar, el ADN, los comportamientos vitales y el código de ética, y me dicen, ok, queremos bajar esta cultura. Y si tú quieres bajar esa cultura, empiezo a ver los bullets y los elementos que tienen y de qué me doy cuenta, que son 42 elementos los que tienen. Y les digo, ¿cómo 42 elementos? ¿Con eso quieren bajar la cultura? Reto a cualquiera de estas culturas tan sólidas, es decir, tan pesadas, a que hagan un examen y digan quién sabe la cultura. No la tenemos, no la tenemos. Entonces, ¿cuál es mi primera invitación si queremos entrar en el concepto de agilidad, de velocidad, de plasticidad? Tenemos que aligerar la cultura. Es decir, tener un propósito claro y una visión, diría Blanchard, compelling vision, que es una visión seductora, atractiva, que me llene, que sea clara. Ya romper esa visión de ser el mejor reconocido en el universo entero como el mejor. No, una visión que nos lleve de una manera más clara, más simple, un propósito sencillo. Yo comparto mi propósito de revitalización organizacional. Nuestro propósito es ayudar a cambiar a México a partir de sus fortalezas. Y eso es a lo que me dedico. Buscar fortalezas y mejorarlas. Y si métete a la corrupción, no, y hay otros metidos en la corrupción. Yo trabajo en crear fortalezas, en trabajar en el músculo positivo de México, en lo que tengo que transformar. Y así cada quien tendrá que educando las mentes, los equipos y hacer una cultura en donde lo que tu cultura es el libro que tienes, sea una navegación básica. Si alguien me dijera, Alex, estás cuestionando el código de ética, no es fundamental. Es fundamental. Y si algunas personas vienen de equipos que vivieron en corrupción y que tuvieron crisis, tenemos que ir a los básicos y tendrán que ponerlo. Pero lo que quiero son ideas básicas de navegación. Culturas menos extendidas a los otros expertos y que sean más ágiles. Vamos con el punto número 2. El punto número 2 tiene que ver con simplificar procesos. Hay expertos que se dedican a toda la parte de mapear procesos, no es mi área, pero es fundamental romper los hilos y romper los dueños de territorios. Esa visión de yo logré mi meta, ustedes no, y la organización tampoco, pero yo cumplí. No, tenemos que trabajar en la creación de procesos en donde lo importante es el resultado de todos. En esta alineación de procesos, yo solo he visto una empresa, por supuesto, no diré, que entró a procesos, no se acompañó bien, no supieron cómo, y dijeron, no, regresamos a territorios. Se vuelven lentos y pesados. Tenemos que liberar ese sentido de, este es mi territorio y yo decido, tenemos un objetivo común y un proceso ligero que nos mueve a todos. Y ese es el punto número 2. El punto número 3 es de alta pasión, y es una palabra de la cual a veces se ha abusado, porque es esta parte de empoderar.
de lograr que los líderes puedan tomar decisiones. Una de las cosas que más ámpula dan cuando voy a las empresas y hablo de empoderar, digo, me he encontrado empresas en donde el director general autoriza cada boleto de avión que se da. Estoy hablando de empresas top que venden millones y millones de dólares, en donde todavía el director tiene que firmar. Si alguien me dice, pero ¿sabes por qué es eso? Sí, sí sé por qué es. Porque hubo abusos, porque no hubo un ejercicio correcto del dinero, pero ¿con qué tiene que ver eso? Con el falso sentido de urgencia, con acelerar sin tener la cultura. Tampoco no puede haber gente dentro de nuestras organizaciones de 2 niveles abajo que pueda tener el criterio de decir se va a volar o no se va a volar y por qué se va a volar. Si alguien me dice, Alex, ¿y cómo empiezo el proceso de empoderamiento? Yo diría que no es una cosa compleja. En mi equipo es preguntarle a la gente, ¿qué puedes decidir tú que hoy no te permito decidir? ¿En qué tienes el criterio? Y por supuesto, facultarlos dándole los elementos que requieren y capacitándolos. No se trata de dar el facultamiento por darlo, pero es un elemento que va a dar la velocidad total. Cada vez que tú dices, no, hombre, mi línea de autoridad son 3 niveles, no tenemos procesos, y para mí decidir es imposible, se vuelven en un cuello de botella enorme. Yo le digo a mi equipo, claro, es un equipo sencillo, somos 10 en el equipo, les digo, si yo soy cuello de botella como director general, avísenme. Yo me sé levantar en la madrugada o trasnochar un poco, pero yo no quiero ser cuello de botella en una decisión que los detenga, en tomar la velocidad que requerimos para poder atender a nuestros clientes. En ese caso, ¿qué necesitamos? Bajar entonces la toma de decisiones al menor nivel. Entonces el 3, que es empoderar, es fundamental. Vamos al 4. Y en el 4 uso el término de accountability. Si alguien me dice, Alex, ¿por qué en inglés? No tiene traducción. No tiene traducción todavía. Ojalá que alguien nos proponga esa palabra clave. Y si queremos hablar de accountability, qué mejor que el principio de Oz. Estos son 3 autores, son Smith, Connors y Hickman, que han hecho un gran trabajo. Ellos publican cotidianamente, han hecho 3 libros al menos de lo que yo conozco de ellos. Y básicamente el concepto de accountability que ellos tienen es ir más allá de las circunstancias y dar el resultado. Ir más allá de las circunstancias. Y esos son de los elementos que en la cultura tenemos que trabajar de forma inmediata. Ellos plantean el ver la situación, hacerla propia, el sentido de ownership, y resolver. Y bueno, parte de lo que yo he estado aportando en esta misma tesis es que lo que tenemos que introducir dentro de las culturas para hacerlas mucho más ágiles es la parte del pensamiento sistémico. Y no es el análisis de sistemas lejano, es el pensamiento sistémico que viene de la terapia familiar y de, otra vez, encontrar mi responsabilidad en lo que hay. Es decir, ser protagónico, no víctima. ¿En qué se basa esto? Tengo una forma muy sencilla. Lo pueden medir en el lenguaje, en las explicaciones. Por ejemplo, las culturas que no han atacado este tipo de cosas y que no han trabajado con el pensamiento sistémico, ¿qué encuentran? Estas largas historias de los mails, te mando un mail pidiéndote que tú tienes la culpa, tú me lo regresas expresando que no, es un grupo de 5 personas, todo el mundo pide los mails, vienen y vienen. Normalmente hay una persona que guarda 3 o 4 meses de mails para que cuando explote la bronca digan, no es bien perro, yo tengo aquí y aquí demuestro que yo avisé y seguimos en ese pensamiento lineal. Si alguien me dice, ¿de dónde viene el pensamiento lineal, Alex? Pues estuve en un evento en Miami y había personas de todas partes del mundo y yo decía, ¿será esto cultural latino? Y ellos decían, no, en todo el mundo, porque venimos en una historia en que la iglesia y el Estado pues nos educaron en esta forma lineal. Por eso la mayoría de la gente, probablemente en tu organización, tenga esta visión y esta cultura lineal. ¿Cómo se ve en las juntas de trabajo? Viene un problema y de repente vienes con tu equipo y aquí viene la prueba del ácido y les dices, a ver, tenemos esta bronca, ¿quién tiene que ver cómo surgió el problema? El primero saca el mail y dice, pues aquí yo tengo un mail, el primer lineal, diría yo, en donde explico que había este problema y nadie me lo respondió, así que pues yo no tengo el problema. Vas con el segundo, ¿tú qué traes? No, pues ya no traigo mail, pero yo traigo un oficio en donde pongo las normas de cómo se tienen que manejar estas cosas, así que yo no soy. Vas con el tercero y dices, ¿y tú qué? ¿Qué tienes que ver con esto? Dices, yo no traigo mail, ni traigo el oficio, pero aquí están mis vacaciones, yo ni estuve, entonces no tengo nada que ver. Y cuando llegan con el cuarto le dices, aquí va a estar el asunto, ¿tú qué? Y dices, oiga, me da mucha pena, pero me estoy enterando del problema ahorita. Entonces todos ya tenemos al culpable, ¿se está enterando? No lo vio. Ese es el proceso lineal que muchos viven cotidianamente. ¿Y cuál es el proceso de pensamiento sistémico? Cambia el lenguaje de accountability en la organización. Y cuando vas con un equipo
que tiene este pensamiento sistémico y que sabe que es parte del problema y de la solución, y que no buscan culpables sino soluciones, al primero que le pregunta le dices, ¿qué onda con esta bronca? Y te dice, me da pena decirles que aquí tengo el mail en que me di cuenta de la problemática y se los mandé a todos y nadie me respondió. Y no tuve la capacidad de influencia de convocarlos a una junta y hacerles ver la bolita de nieve que comenzaba aquí. Así que bueno, omití en esta parte. El segundo, el del oficio, ¿qué va a decir? Pues aquí tengo un oficio, pero me doy cuenta que mis oficios nadie los lee. Tengo que cambiar la forma de hacer estos oficios porque no están generando ningún efecto y no estoy influyendo en la organización. Cuando vas con el de vacaciones, te dice, pues sí, yo estaba de vacaciones, me doy cuenta que no empoderé a mi equipo, que nadie tomó decisiones y me apena que no me contactaron con una llamada, que no tuvieron esa confianza y yo hubiera resuelto a distancia el problema o el equipo mismo tenía que ser capaz. Y el quinto dice, y a mí me apena más que me estoy enterando ahorita del problema que teníamos. Tengo que cambiar la forma en cómo me comunico, estoy allá metido en mi búnker, no me estoy comunicando adecuadamente y no me estoy dando cuenta de la problemática. Es totalmente otra forma de negociar, de dialogar, de asumir. Y te aseguro que si trabajas en ese pensamiento sistémico y en esa parte de accountability, vas a aligerar muchísimo a la organización. Y finalmente, uno de mis favoritos es la gestión de equipos. En la gestión de equipos ha habido muchos autores trabajando. Me gusta mucho Covey Jr., que hizo todo un estudio sobre trust, sobre la parte de confianza, y cómo la confianza te hace mucho más veloz en las organizaciones, porque las decisiones son más ágiles, se delega mejor y demás. Y ustedes saben, yo he hecho investigación en México, hice mi tesis doctoral en temas de la aplicación del contrato psicológico, que es la gestión de equipos, en equipos directivos, y he visto a más de 80 equipos directivos transformarse a través de ¿qué? De la gestión de los equipos, de crear un acuerdo de colaboración, un acuerdo de voluntades. ¿Qué significa esto? Voltear a ver al equipo y decirle cómo vamos. No en el oficio, no en el número, en el funcionamiento del equipo, en la confianza, en la toma de decisiones, en la forma de manejar las juntas, en la forma de comunicarlos, en todo lo que hacemos, en gestionar esta importante interacción. Alex, ¿cada cuándo nos gestionamos? Los equipos top que yo tengo se gestionan 4 veces al año. De repente veo unos que dicen, oye, ¿cuándo se gestionaron? No, pues hace 2 años tuvimos un pequeño offside y no hemos vuelto a vernos cómo estamos. ¿Qué es lo que les pasa? Aprenden a vivir con la disfunción. Esto lo comenté en la conferencia pasada. Y bueno, trabajemos en esa parte. ¿A qué los quiero exhortar? Hay un concepto que se desarrolló apenas sobre cultura, sobre cambio, que está representado por Eliud Kipchoge, este corredor keniano que el año pasado en Viena logró lo inimaginable. Fue más allá. Rompió el récord de un maratón, más de 42 kilómetros, abajo de 2 horas. Si me dices, oye, ¿fue un gran esfuerzo y disciplina? No, fue un trabajo de cultura, es lo que estamos hablando. Fue una planeación, fue preparar un equipo para lograr una meta superior. No fue de, vamos con ganas, échenle y ponte a trabajar y ponte a hacer más esfuerzo. No. ¿Qué reunió? ¿Por qué hablo de cultura? ¿Por qué hablo como un ejemplo de estos 5 elementos? Él trajo expertos en meteorología para definir en qué lugar, qué día y a qué temperatura y correr a 7 grados, sin frío ni calor. Les llovió un poco, así que hubo fallas, pero lo pudieron hacer. Expertos también en qué, en aerodinámica. Tuvieron que recorrer y decir dónde está el lugar plano, que podamos funcionar, qué tipo de calles, qué tipo de curvas. Tuvieron expertos en los tenis, que Nike participó en esto, diseñando unos tenis especiales que le dieran ventaja. ¿Qué más hubo? Había un carro guía con láser que iba indicando paso a paso cómo iban logrando el objetivo. Y de lo que más me gusta, y los invito a ver el video que aquí estamos poniendo mientras voy comentando esto, que hubo 41 liebres, 41 corredores profesionales le ayudaron yendo adelante y atrás. Es muy emocionante ver esta cultura logrando el objetivo. Los invito a buscarlo y, por supuesto, busquen en YouTube, en Google, y vean cómo hicieron este cambio cultural y este logro humano, pero a base del espacio que llevó prisa. Frenaron, decidieron hacer toda una estrategia y lograron el objetivo de forma fantástica. Entonces, bueno, vayamos a resumir entonces cuáles son estos elementos. Voy a hacer un sencillo resumen para después encontrarme con ustedes en preguntas y respuestas que nos ayuden a entender lo que estamos proponiendo para este concepto de agilidad en las empresas. Comencé explicando el concepto de ya no cambio, sino de metacambio. Necesitamos nuevas explicaciones y nuevos lenguajes para explicar lo que está pasando. En ese contexto, en el metacambio hablamos del rompimiento del sistema,
y hablamos de que para parar un huevo se requiere romper el sistema, y por parar el huevo me refiero al objetivo que estamos buscando, el nuevo objetivo. Si queremos que el sistema siga intacto, no lo vamos a lograr. ¿De qué más hablamos además del metacambio, de la metaadaptación? ¿Cómo vamos a desarrollar en la gente el no aferrarnos y el aceptar que estamos viviendo una transición a nivel global muy interesante? Y los que estemos alertas y conscientes vamos a poder entender las nuevas soluciones. Y de ahí pues fui a plantear esta dinámica, esta polaridad, no dilema, de los dos elementos que entran en conjunto, que son la gestión de la organización, es decir, de la operación, del objetivo, del oficio, y la gestión de la cultura. Y saber que no van separadas, van juntas. El que quiera acelerar, trabaje en la cultura y entonces acelera. El que acelera sobre la operación, falso sentido de urgencia, agotamiento de la gente y no tendrán futuro. Y planteé 5 elementos. El primero, aligerar la cultura. Y que nuestras guías de navegación sean sencillas, sean prácticas. Que realmente podamos agarrar a alguien y decirle aquí cuál es la visión, para dónde quiere llegar, cuál es su propósito, cuál es tu guía de navegación, y que la gente tenga esa cultura no solo entendida, sino aterrizada como parte de sus competencias. El segundo, ¿cuál fue? Simplificar procesos, quitar territorios. Necesitamos irnos a procesos y que todos seamos dueños del resultado final y no tener esa gente que dice, yo llegué, ustedes no. Mi área sí, ustedes no. Todos llegamos. ¿Por qué? Porque cambiamos los territorios, somos todos dueños de todos. En tercer lugar, hablamos del empoderamiento. Y como dije, ha quedado a veces ligera la palabra cuando es fundamental bajar la toma de decisiones lo más que podemos en la gente, achatar menos puestos, más ligeros para tomar decisiones si realmente queremos ser veloces, y es facultar a la gente para que lo pueda hacer. El cuarto punto fue la accountability. Ir más allá de las circunstancias y resolver lo que hay. Gente con esta mentalidad, y no personas que digan, pues intenté, pero no me lo dieron, a mí no me avisaron, no es mi perro, yo no fui. No, necesitamos gente con pensamiento sistémico. Son elementos vitales en donde soy protagónico, y cada vez que hay un problema organizacional, la pregunta es, ¿qué tengo que ver en eso? Yo como recursos humanos, yo como finanzas, yo como marketing, ¿qué tengo que ver? Yo como ventas, ¿cómo tengo que influir en los demás para que esto pase? Y de ahí tener también la fascinación como agentes de cambio en recursos humanos, de desarrollar a la gente en estas capacidades de influir y de llegar al siguiente nivel. Y por último, esta parte de la conexión en los equipos, del contrato psicológico, de la confianza, que hay que gestionar en los equipos para que realmente puedan ir avanzando en la construcción de ellos y que puedan ir desarrollándose año con año, y dimos como benchmark 4 veces al año estar viendo cómo vamos, cómo nos estamos moviendo y qué estamos logrando. Pues espero que estas reflexiones sean de utilidad para todos mis amigos de recursos humanos que nos están escuchando el día de hoy, que sigamos discutiendo en este metacambio qué tiene que pasar en las culturas. No van a ser las mismas fórmulas, van a ser nuevas fórmulas, y que tratemos como comunidad de entender qué tenemos que ofertarle a México para ayudarlo a moverse y activarse de forma distinta. Aprovecho para decirles que voy a tener un stand digital aquí en la Expo de AMEDIR, en donde estaré presente digitalmente con mi equipo, proponiendo, dialogando, discutiendo, así que búsquenos en Revitalización Organizacional. Estaremos muy contentos de contactar con ustedes, de seguir creando este conocimiento, esta cultura, y nuevamente agradezco a AMEDIR esta maravillosa oportunidad de comunicarme con esta fantástica comunidad. Muchísimas gracias.